Soy Ismail Traoré también. Yo he dicho que yo no voy a hacer video, esa última video, pero Dios lo siento mucho. Porque lo que yo oye y lo que la gente estaba diciendo, eso no es la verdad. Que yo he dicho que su chico, claro, su chico. ¿Por qué es su chico? Porque yo no fui a la chica, ellos han fallado a la chica. Pero la chica podría me decir, podría decir a su gente, o él podría decir que no, que yo soy con tu vecino, que podría decir eso. Yo podría dejar, ella está, y buscar otra chica también. Yo podría hacer eso. El que estaba diciendo que yo no folla. ¿Quién no folla? ¿Es acabó mí? ¿Es acabó mí? Que yo no folla. ¿Quién no folla? ¿Ah? A veces que yo me voy a puta también. Claro. Si tú ves que yo digo que ella estaba ahí, ella podría me decir, o podría decir a alguien que me decir, que enseña que ella me quiere, ya ella no me quiere, que manda a su gente que lleva mi documentación, que ella me quiere, ya ella no me quiere, ella quiere como a mi vecino, que ça c'est autre actu, es porque me duele, es porque yo digo que su chico, si no su chico. No soy chuco, y ella podría me decir la verdad. Ella podría me decir la verdad, porque ella no me dice la verdad. Ella está en su casa ahí, mi casa está al lado ahí. Ella podría decir, no, yo no te quiero, yo quiero tu vecino, ya. Ella podría decir eso. Es que su padre, su gente no podía ir para llevar mi documentación a sellar. Sin mi permisión eso no se puede. Que yo enseña que yo vivía antes, que yo no estudio. Él dice que yo no estudio, que yo vivía antes, yo no estudio. Yo he dicho que yo no estudio tanto, pero yo ha sido un poco. ¿Qué le estudio? Ahí había mucha estudio ahí. Ahí le estudio ahí, que nosotros se sienta al lado de fe, y que nosotros sabemos que nosotros le llama, ¿cómo apel? Que Dumacarán, ¿sí? Nosotros hacemos eso, ¿sí? Es que nos hace ahí. También, es que ese horario que nosotros se va a hacer, y la gente se va, porque ahí que hay mucha gente que no había de trick. Es que cuando la gente escriba, le escriba con eso, de cosas, así, sí, se escriba así, sí, es que la gente se enseña ahí. Aquí nosotros no está como aquí porque aquí todo se va a escuela, pero ahí no. Tú no tienes dinero, tú no puedes ir a la escuela para se sienta en banco y hacer de calle, sí. Tú no puedes hacer eso, sí. Tú no puedes hacer eso. Pero chica me ha mirado un problema, porque ese chica lá, desde que ellos han ido a la policía para llevar mi documentación, ir a donde la gente estaba haciendo de residencia, ir ahí, ella ha ido todo lado de eso. Yo no he ido ahí nunca ve, yo no sabe a donde la gente estaba haciendo. Yo he dicho que eso es mi última video, pero lo que yo oye, sí, lo que yo oye, que Unión Europa, no sé qué es que Unión Europa dice que porque que yo no fuera. Eso es la falso. Vosotros tenéis que dejar eso es la falso. Sí. Ya que yo me voy a puta ahí también, yo busco también que le chica que yo quiero, es que yo voy a buscar eso también. Sí, yo voy a buscar eso también. Ya. Pero ella me pone dentro del problema, porque ella ha sido todo.
porque ella lleva mi documentación hacia y que ir ahí para hacer otra documentación con eso. Es que pone su emprenta ahí. Pone su emprenta, ella ha ponido su emprenta ahí. Yo no estaba ahí. Yo no estaba ahí. Yo no sé para qué es su chico. Yo no sé pas. Yo no lo he visto ahí ninguna vez. Ellos habían haciendo detrás de mí ahí. Ahí. Sí. Cuando yo salí, ellos dicen que yo no salí. Yo no salí porque ellos han sido como que yo me lenda en mi casa ahí. Ellos han ido ahí para follar ahí. Todo el mundo sabe que eso no se puede. Es que rentra a mi casa, la casa que yo paga, que folla ahí también. Ese chica la me quería. Vosotros tienen que ver eso. Ese chica la me quería. Yo digo que yo no voy a hacer video nunca, pero lo que yo oye, sí, lo que yo oye es porque tú vas a hacer video. Yo creo que Dios va a me perdonar por eso. Sí, es lo que yo he dicho. Lo que Dios quiere que se va a hacer, que se va a hacer. Y ya, a la que para el ledro. Lo que Dios quiere que se va a hacer, que se va a hacer. Que la gente viene aquí también que va a hacer mismo, pero yo no digo nada, yo mira solo Dios. Ya, es buena gente, ya está. Porque ya yo no ha sido nada. ¿A dónde la gente se va para hacer residencia? Yo no sabía. Yo no llegué allí. Nunca vi. Pero ella ha ido ahí. Tú no quieres a alguien. Es que tú estás con alguien. Es que tú quieres me poner dentro del problema. ¿Qué tema que va a llevar? Porque ellos va a decir que yo he dicho una vez que ella quiere cambiar a su marido. Ella quiere cambiar a su marido. Porque yo he dicho eso. Yo he mandado letra a ella. ¿Cuántas veces? Yo creo que 3 veces. Es que su padre me ha dicho que yo tengo que dejar sa fille. Tengo que dejar sa fille. Y también, yo he dejado. Que ellos estaban hablando que yo tengo que mirar una chica ahí. Lo que el padre y la madre estaban hablando ahí. Sí. Pero yo he dicho que esa chica la yo quiero. Pero esa chica la yo quiero. Es porque que yo he dicho que esa chica la yo quiero. Y también yo he dicho como cuando yo he venido. Yo he dicho que yo quiero que tú no puedes saber lo que tú vas a calentar en mi vida. Que tú vas a hacer para llevar mi documentación ahí. Yo quiero que nadie vaya ahí para llevar mi documentación. Deja mi documentación. No me calienta la vida. Es lo que yo he dicho. Es lo que yo he dicho. Y también ellos han ido ahí detrás de mí para llevar mi documentación. Llevar mi documentación. Que la gente estaba insultado así por eso. Yo mira solo Dios. Lo que va a hacer, que me pone dentro del problema. Sí. Esta va me pone dentro del problema. Ya se ha sido. Lo que Dios va a hacer, que se va a hacer.